Bueno, es un tema bastante amplio, es un tema que también ha sido bastante discutido a nivel no solamente de la sociología, sino también a nivel de la economía. Y podría entenderse como una especie de anomalía dentro de lo que sería el sistema de mercado. Normalmente toda la gente debería tener trabajo, es un derecho de hecho, pero el mercado informal, o lo que podría denominarse trabajo informal, es aquel mercado que sale es un tema marginal en el cual, si bien obtiene un ingreso, no tiene todos los componentes que tiene que ver con el derecho. No tiene las garantías dentro de lo que sería el sistema de mercado, por un lado, y por otro lado obviamente está al riesgo de las necesidades del mercado. Quiero decir con esto que sí es un problema, sí es una problemática social, pero yo, digamos, poniéndole una categoría, se le podría poner dentro de lo que sería una anomalía sociológica o también una anomalía económica. Es parte de una crisis, de la crisis económica. La cosa crece cuando justamente no hay la posibilidad de que el emprendedor o el sistema empresarial dé, por un lado, las garantías completas. Pero el tema es que también estamos viendo de que progresivamente la expectativa de vida, como por ejemplo sería la canasta básica, es $800 frente a lo que el ingreso básico sería unos $400. Entonces es un tema de que ya es un desajuste económico, entonces ya podríamos estar hablando de una crisis en la cual hace de que crezca la necesidad que tienen las personas como para ver en el mercado informal una oportunidad. Es una parte. Pero por otro lado, que sería lo más común, es porque no hay suficientes plazas de laborales como para que el individuo pueda participar, y progresivamente incluso se ve sociológicamente de que el trabajo progresivamente se ve como un privilegio. Hay un buen grupo demográfico que opta por el trabajo informal porque no tiene de otra, no es un factor que uno pueda planificarlo también, ¿no? Es un factor de que ya se vuelve como una necesidad. El mercado informal también está marginalizado simbólicamente, sí, es un factor de que ya está establecido dentro de lo que sería el marco de lo que comúnmente se suele denominar pobreza, marginalidad o incluso otro tipo de tipologías un poco menos agradables. ¿Qué tipo de población suele involucrarse más en el comercio ambulante? ¿Hay un perfil, características específicas de estas personas? Bueno, no hay unas características, podríamos decir que sí hay unas características sociodemográficas. Por lo general, digamos, casi en todas las ciudades, sobre todo de Latinoamérica, siempre se habla, es casi como una historia de las dos ciudades, ¿no? Dentro de una misma ciudad, digamos que hay una ciudad en la cual está insertada justamente al mercado laboral, que sería, por ejemplo, el centro, o si no, hay otro tipo de ciudades o barrios que están por las periferias. Entonces, por lo general suele haber, suele haber que los grupos que están demográficos que están vinculados a las periferias tienen menos carga al momento de actuar desde la informalidad, ¿ya? Eso se ha normalizado, lastimosamente. Ya se vuelve crítico es cuando ya sociedades o grupos, por ejemplo, clases medias, entre clases medias o medias bajas, que en cierta manera por común pueden ingresar al mercado laboral, ya no lo pueden hacer y tienen como opción ir a lo informal. Entonces eso ya sería un vínculo de crisis. Eso ya se podría perfilar como un tema de crisis. Pero por lo general, digamos, y este es un tema más bien que está dentro del campo de que no debería ser, pero lastimosamente en el marco de lo sociodemográfico, los grupos humanos que están dentro de lo que serían lugares o espacios de la periferia son los más comunes que ingresen justamente al mercado informal. ¿Qué factores sociales o estructurales llevan a la persona? ¿Qué factores sociales o estructurales llevan a la persona a optar por el comercio ambulante? A ver, particularmente es la falta de acceso al consumo. O sea, bueno, son dos espacios. Primero, la dificultad de ingresar al trabajo. Y segundo, que vendría a ser lo más fuerte en la actualidad, es el factor del consumo. Cada vez nos estamos identificando casi todo el mundo universalmente como seres consumidores. Y eso hace de que también haya una especie de identidad. Entonces fíjate tú de que al final, y esto se ve obviamente en las redes sociales bastante, que tú te defines en lo que consumes. Por ejemplo, te doy un dato ahorita que yo estoy vinculado a este tema del running. O sea, zapatos, ropa, gorras y todo eso, ¿no? Y en cierta medida eso se entiende como una especie de violencia estructural. Eso se estudia mucho en sociología. Hay un término llamado violencia estructural. Lo estudia un sociólogo llamado Pierre Bourdieu, o Pierre Bourdieu, como se lo pueda decir en español, castellanizado, en donde él dice de que más fuerte que lo que podría ser la violencia económica, que sería la falta de ingreso, la violencia social, que sería la falta de contactos,
la violencia cultural, que sería la falta de conocimiento, es la violencia simbólica, que implica que tú no puedas identificarte como ciudadano dentro de una sociedad. Entonces ahí está el factor, digamos que necesariamente la gente, por tener un ingreso como para poder configurarse como consumidor, necesita hacer eso, o sea, no tiene otra alternativa. Entonces y eso que, por ejemplo, podría yo decir que incluso existe una escala más baja que implicaría emigrar. Que es una cosa, que es una locura, ¿no? O sea, te tienes que cruzar tantas cosas, tanto peligro, pero lastimosamente estamos viendo de que posiblemente en Latinoamérica o países del tercer mundo estamos frente a una crisis en la que, como tú mismo lo comentas, se ve, ¿no? De que está cada vez demográficamente viendo de que más personas están vinculándose al tema de lo informal. Pero particularmente lo que, o sea, yo podría decir en base a lo que tú me comentas, es que la persona, obviamente es un factor en donde cada vez nosotros tenemos más necesidades, sobre todo para sobrevivir en el espacio urbano. Entonces sí, es un tema especial. ¿El comercio informal cree que es una consecuencia del desempleo o responsable también a decisiones culturales, familiares o de la comunidad? Bueno, podría decirse que hay una respuesta integral en el sentido de que todo lo que tú me dices hay una razón de ser. Pero yo pienso que particularmente lo más grave es el factor de lo que sería el sistema. Estamos hablando de que existe un sistema o una estructura económica la cual permite que la gente cada vez pueda participar justamente en el espacio del mercado, pero lo que se sabe, y esto sí está corroborado, podría decirse científicamente, es que cada vez Latinoamérica es una sociedad muy desigual. Entonces esta desigualdad se ve en el sentido de que siempre son grupos específicos de mercado que atraen o monopolizan justamente lo que sería el comercio, lo que sería la zona que pueden dar trabajo, y cada vez a la gente y cada vez ya no es un factor que podríamos nosotros denominar como sistémico, en el sentido de que la gente, como ciudadanos, tenemos la oportunidad del trabajo, sino que se suman elementos de que la persona necesariamente necesita tener vínculos, el factor de que necesita tener título, justo lo que hablábamos, las famosas palancas, por ejemplo. Eso no se habla, ¿no? Eso es un tema que se podría estudiar, las famosas palancas, pero hay gente que lastimosamente no tiene. Entonces, dado que no tiene todos esos elementos, se agrega a que termina siendo un problema económico que va destruyendo o que va problematizando los factores culturales, sociales que tú indicas. Sí, y justamente, ¿qué tipo de políticas cree que podrían mejorar la convivencia y dignificar el trabajo informal? Bueno, es una pregunta muy compleja, pero particularmente pienso que necesariamente, bueno, ha habido muchas alternativas, ¿no? De hecho, hay una voy a decir una que es así muy polémica en el mundo, no solamente aquí, que es, por ejemplo, el tema se habla de la renta universal. Hay una renta universal, no me acuerdo el otro término, pero esta renta universal tiene que ver con el hecho de que el Estado garantiza cierta cantidad del presupuesto como para dar una especie de bono, pero no sería un bono, sería como ser un sueldo básico para personas desempleadas. O sea, esa sería una forma de ayudar a nivel estructural del Estado. Otra implica que también se democratice el sistema de comercio, que en Latinoamérica es mucho más difícil porque depende mucho del factor económico, o sea, del factor político, o de grupos que estén posicionados. Entonces sí requieren formas legislativas, o sea, es un conjunto de temas, ¿no? Reformas legislativas y también reformas estatales, pero pienso también que también está vinculado a reformas en lo que serían los criterios socio-ideológicos que tienen los ciudadanos, porque también estamos hablando de que no solamente estamos viendo informalidad en esto en particular, sino hay informalidades en incluso las costumbres que tenemos. O sea, por lo general estamos viendo de que somos una sociedad que a veces no estamos tan apegados al tema de la ley. Nos gusta mucho irnos por otros lados, no sé qué. No sé si es un tema cultural o que se pueda debatir desde esa vía, pero lastimosamente es un factor en el cual necesariamente tenemos que asumir, o sea, tiene que ser no solamente del Estado, sino tiene que ser el comercio, los grupos de comercio, los estudiantes, las clases medias de todo tipo. Tiene que ser integral, o sea, no puede ser solamente de una sola vía. ¿Y cree usted que la forma en que se trata el comercio informal refleja una desigualdad estructural más profunda? Sí, total. Yo pienso que eso es justamente el elemento más
más terrible que nosotros tenemos. Bueno, no eso en particular, porque hay cosas mucho más terribles. Pero particularmente yo pienso que eso es como un tema, como yo te decía, como es una anomalía, es justamente una cosa que sale al exterior. O sea, internamente estamos viendo de que el sistema económico latinoamericano, particularmente el Ecuador, es muy desigual. Y un, un efecto de eso es el mercado informal. Justamente eso es lo que usted estaba diciendo de una forma de ayudar a la gente. ¿Ha visto que hay algún ejemplo que haya hecho eso y haya tenido éxito? Buena pregunta. A ver, pienso que en algún punto el Estado o si no también los gobiernos locales han querido, digamos, un poco salvar haciendo ciertas estrategias de vincularse con empresas, o sea, de manera así un poco conjunto. Pero siento que no ha sido tan exitoso a largo plazo. Tal vez a corto, mediano plazo, casi como para la foto. Pero sí, esto requiere una especie de medidas más profundas. O sea, lastimosamente, para que haya, digamos, para que se pueda observar un cambio que incluso en este caso podría vincularse al hecho de que se pueda reducir. O sea, máximo podríamos esperar que haya una reducción, más no desaparecer. Pero lo que han demostrado incluso en estudios, incluso en los tiempos más democráticos, que a veces se habla, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, bueno, que es un tema político, han demostrado de que si bien se ha hecho algo, no ha sido suficiente. O sea, necesariamente, porque como te digo, no. Yo, por ejemplo, he visto ciertas empresas tienen ciertas políticas internas, por ejemplo, de recuperar o de dar apoyo. Pero como te digo, tiende a ser no tan profundo, o sea, se requiere más profundidad. Y lo que se han hecho más bien ha sido cosas un poco más maquilladas o momentáneas, solamente tal vez para la foto o para poder un poco decir, como para poner un checklist, ¿no? De que han hecho algo de responsabilidad social, pero sí falta. Y la última pregunta es, ¿qué función cumplen los estigmas sociales en el tratamiento del comercio informal? ¿A quién benefician o perjudican? Perfecto, o sea, no, tenaz, o sea, ¿cómo funcionaría el estigma aquí? El estigma, justamente aquí en la ciudad de Ibarra. Sí, el estigma acá se observa total, o sea, está vinculado el tema del mercado informal con la idea de la pobreza y de la pobreza social, también incluso con el tema del campesinado, con el tema de los indígenas. Entonces, si te das cuenta, ahí está ya configurado justamente. Tú me comentabas, tú me pedías, de hecho, esta sería otra respuesta cuando tú me pedías si existía una característica. Realmente no es que sea una característica, sino se ha configurado, hay una construcción social de la pobreza, que uno de esos elementos de esta construcción social de la pobreza es el mercado informal. Entonces, lastimosamente se vincula todo esto, ¿no? Ruralidad, entonces ahí está todo. Se estigmatiza lo rural, se estigmatiza la pobreza, se estigmatiza los barrios periféricos y por ende el mercado informal está ya estigmatizado de por sí. ¿Cómo se desestigmatizaría? Perfecto. Esto lo trato mucho en mis clases. El estigma es muy difícil de quitar. O sea, es muy difícil. O sea, es un tema de largo tiempo. Te doy un ejemplo para hacer el contraste. El enfermo de SIDA. Hoy por hoy, el enfermo de SIDA tiene una serie de terapias, medicinas, e incluso se sabe que ya hay una vacuna. O sea, incluso se sabe hoy que un enfermo de SIDA, o mejor dicho, VIH, porque el enfermo de VIH puede vivir normal y puede morir normal. O sea, pero en el momento que tú dices que tienes VIH, así haya todas las mejoras, ya está muy cargado. Otro ejemplo, la gente que sale de la cárcel, estigmatizada, no le dan empleo. Puede que haya cambiado, se haya reformado, pero el hecho mismo de que diga de que ha sido ex convicto es un estigma. Entonces, lastimosamente estamos ante una construcción sumamente fuerte que necesariamente tendrá que ser cambiado en el tiempo. Y eso implica una muy fuerte estrategia de reconvención ideológica en las escuelas, en las universidades, incluso hacer películas, como ha hecho Hollywood, por ejemplo, ¿no? Hollywood yo creo que ha hecho mucho para desestigmatizar justamente el tema del VIH. Pero incluso con eso, imagínate, con películas de gran producción ha sido muy difícil. Entonces es un tema que va a requerir mucho tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.